Código 3 presenta. Nueve de la noche con 5 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. Justamente este día 4 de enero del año 2023. Con el gusto de siempre, saludándole su servidor amigo Ramón Manuel Gallego Rayos a través de este noticiario Código3.com. Y sobre todo, tenemos mucha información y sobre todo, la mayor parte de la información que le vamos a presentar se generó en las últimas 3 horas. Fue rápido el movimiento de las diferentes corporaciones de rescate que se tuvieron el día de hoy y sobre todo mucho movimiento desde Meoqui hasta Delicias. Tenemos mucha información y hoy festejando el Día del Periodista, felicitando a todos nuestros compañeros periodistas, al señor Raúl Rivas García, compañero también de los medios de comunicación, de la gente con gran trayectoria, que en un momento más subiremos una publicación a través de Código3.com de cómo inició su trayectoria como periodista, el buen amigo Raúl Rivas García, y sobre todo la información de quien admira y sobre todo manda a saludar a todos aquellos que están ejerciendo este gran trabajo del periodismo. A todos mis compañeros periodistas, la mera verdad, pues simple y sencillamente que la estén pasando de una manera magnífica y tenemos bastante información. Y ya que hablamos de esto, que para nosotros es un momento muy importante y sobre todo reconocer a una gran persona y aparte de la gente que ejerce bien esto del periodismo, la licenciada Evangelina Fuentes. Sí, nada más y nada menos que ella es conductora ahorita del noticiario en La Caliente, 90.5 FM, y sobre todo con una gran trayectoria, 34, ya por brincar 35 años dedicado a lo que es el periodismo. Tenemos la entrevista y sobre todo nos da a conocer los detalles que es también las puertas que le ha abierto esta profesión. Plena, me gusta mucho, disfruto. Y bueno, es una vocación que me llegó tarde, no pensé yo ser periodista. Empecé con mi bachillerato en análisis clínicos en el CETIS 87, entonces cuando me gradué yo quería hacer laboratorios, química, bióloga, parasitóloga y el mundo cambió y me topé con el periodismo. Y nada, era una convocatoria para si queríamos ser periodistas. ¿Seguirá Evangelina Fuentes? Yo creo que sí, si Dios lo permite, yo creo que sí, yo disfruto lo que hago, para mí no es un trabajo. Yo no es un trabajo, para mí es una gran oportunidad de aprender porque aprendes de todo, te obliga a aprender de todo. No pensé yo ser periodista, yo empecé con mi bachillerato en análisis clínicos en el CETIS 87, entonces cuando me gradué yo quería hacer laboratorios, química, bióloga, parasitóloga y el mundo cambió y me topé con el periodismo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué cambió? Bueno, tuve que dejar la prepa. A la muerte de mi papá, me gradué de prepa, gracias a Dios, y después me metí a trabajar. Cuando entro a trabajar, se da una convocatoria para gente con horario disponible, lo que te dicen prestaciones superiores a las de la ley, y yo dije, bueno, voy a ir, pero si es para vender zapatos, porque en esa época se usaba mucho que vendían zapatos por las casas. Yo dije, no le voy a entrar, me quedo donde estoy. Y nada, era una convocatoria para si queríamos ser periodistas, que queríamos ser reporteros, porque no teníamos la profesión. Entonces me animé, fui, conocí a Luis Cardona, que era el director de quien sería después el periódico Tribuna, allá en 1988, en 1987 finales, nos dieron la oportunidad de un curso rápido de géneros periodísticos, la noticia, etcétera, rápido, fast track,
y dije, de aquí soy. Y ahí comenzó la historia. Y a partir de entonces, con unos pequeños periodos de descanso por otras actividades, otras responsabilidades en mi medio, como ser jefa de comunicación social de una administración pública, dentro de lo que me permite el periodismo, bueno, pues la comunicación social de un ayuntamiento es parte de la formación que tuvimos en la escuela, que vine tomándola. Me gradué yo en el 2005 de licenciada en periodismo, ya con algún de años recorridos. Es difícil, Evangelina. Ahorita sí, yo creo que sí. Peligroso. Es riesgoso en la medida de que no tomes en cuenta la veracidad, que no tomes en cuenta la responsabilidad de saber que llegas a mucha gente a través de los micrófonos, como lo hago ahorita, a través de un medio escrito, como lo hice por mucho tiempo en Tribuna, lo hice en lo que era Novedades, pues Vanguardia, el Diario de Delicias, que fueron muchos años ahí. Entonces, si no está uno consciente de la responsabilidad que tienes, yo creo que se mete uno en broncas gratis. Y el periodismo es un medio entre la autoridad y la población y la gente, que sirvas tú de enlace, o bien que tú lleves la noticia. A veces incomoda muchas veces incomodamos. Mucha gente se siente con la piel muy, muy sensible y le cala lo que dices, lo que reporteas, lo que publicas. Pero yo creo que aquí es bien sencillo, porque cuando lo haces a favor de alguien, tú eres la mejor del mundo. Lo haces en contra de alguien y te ofenden y te dicen que eres una pseudo periodista, como han llegado a decir, porque no estás conforme con lo que publicaste, aun y cuando sea la verosidad. Aquí es parte contra parte. ¿Qué dice una cosa? ¿Quién dice algo? ¿Qué dice la contraparte? Eso es la clave básica. El medio del literal. Periodismo. Es lo básico. Así no te vas a meter en contra con nadie. Si no lo quiere aprovechar, su derecho de réplica, su derecho de aparecer en esa misma nota, ese no es problema del reportero. Es porque tú no quieres decir algo, porque algo pasa. ¿Seguirá Evangelina Fuentes? Yo creo que sí. Si Dios lo permite, yo creo que sí. Yo disfruto lo que hago. Para mí no es un trabajo. Hasta donde le tope. Yo no es un trabajo para mí, es una gran oportunidad de aprender, porque aprendes de todo, te obliga a aprender de todo. Porque si Y no, de todos. pues no largas, no informas bien. Y estamos para informar bien. Vemos una Evangelina Fuentes activa, flash. ¿Cómo le hace? ¿Te gusta? ¿Disfruto? A mí no me pesa venir a trabajar, al contrario. Nada, venir a trabajar. Y digo trabajo porque me pagan, pero es algo muy... Que si no le pagaran lo haría. También, sí, de alguna manera. Apoyas, y lo hemos visto, ¿no? Tenemos otras, y dices, Sí. écheme la mano con esto, y écheme la mano con lo otro, entonces te conviertes en vocero de alguna organización, de alguna asociación civil o algo, y ahí no te pagan, y con muchísimo gusto tú transmites a tus compañeros, a tus colegas, oye, va a haber una rueda de prensa, aquí échame la mano, sabes que viene esto, lo otro. Y ahí está una función por la que no te pagan y que disfrutas y la haces con muchísimo gusto. Eso es parte también del periodismo. De Pueblo Querido sobre Pueblo Querido usted. De la ex hacienda de Alicia, municipio de Rosales, Chihuahua, México. ¿Pueblo Querido? Pueblo querido sobre Sobre pueblo pueblo. querido. Así es. Saludos a mi compañero Raúl Rivas García, viendo el noticiero y sobre todo, ¿no? Sabe que siempre lo hemos apreciado y sobre todo admiramos a todos los compañeros que son dedicados a esto del periodismo. Tenemos información justamente de lo que se vio el día de hoy en la zona centro del ICE, ya que fue bastante la movilización por parte de la Dirección de Seguridad Pública y también de agentes, sí, nada más y nada menos que de la Agencia Estatal de Investigación. Primero que nada, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública le hicieron el alto a este automóvil color negro de la marca Nissan tipo Mazda, que era tripulado por un hombre y una mujer. Al llevar a cabo las revisiones cotidianas, las revisiones de rutina que hacen justamente los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Delicias, se les encontró un envoltorio, ¿sí? Que todo, o aparentemente, como se debe decir, parece ser que es de alguna droga, de alguna sustancia que altera, sí, de la llamada cristal. Insisto, esto es de manera extraoficial. Se está manejando esto. Esto se realizó justamente en la calle
Primera y Avenida Río San Pedro, en el sector poniente de Delicias, en el primer cuadro de la ciudad, donde se detuvieron a estas dos personas, un hombre y una mujer. Ya fueron puestos ante el Ministerio Público, quienes harán cargo de esta situación. Brincando información, y sobre todo en el ámbito policíaco, de lo que sucedió hoy en la comunidad de El Consuelo, donde justamente paramédicos de Cruz Roja Mexicana tuvieron que desplazarse justamente a esa comunidad antes mencionada, ya que reportaban que una persona había caído de 10 metros de altura. Las unidades de rescate se trasladaron para trasladar hasta este municipio de Delicias a un hospital, nada más y nada menos que a quien dijo llamarse Christopher Bañuelos Nájera, de 14 años de edad, sí, con domicilio en Estación Consuelo. Trae varias lesiones. La información la tenemos por parte de la gente de Protección Civil del municipio de Meoqui. Pide apoyo por parte de Cruz Roja sobre una persona que se encontraba en un cerro. A ellos le hicieron el reporte que había una persona lesionada. Desde el momento que acuden al lugar, se encontraba una persona de sexo masculino con lesiones, probablemente fractura en cadera, en el brazo derecho y golpes en la cabeza. Según él dice que eran varios compañeros que subieron al que viene siendo el cerro porque miraron algo brillar. Entonces ellos intentaron, el muchacho intentó subir, pero también andaba en estado, pues había tomado unas cervezas. Entonces fue cuando sucedió el accidente. Señor, aquí la situación era extraordinaria porque era un punto agreste, era una caída de varios metros. Sí, al parecer los compañeros que acudieron dicen que de donde estaba la entrada del guardaganado, más o menos fueron como 400 metros lo que ingresaron hacia el cerro. Y de ese punto hacia abajo, ¿cuánto fue? Pues estuvimos en la pura orilla, en lo que viene siendo la Colonia Santo Niño, Estación Consuelo. En la pura orillita, donde empiezan los cerros, ahí es donde se encontraba el guardaganado. Entonces, más o menos de ahí hacia arriba, fue cuando dicen que aproximadamente 400 metros fue lo que caminaron. Sí, entonces usaron una camilla, lo que se llama skid. Ah, ok. Señor, en este punto se colaboró con Cruz Roja, que fueron los que recibieron el llamado, pero bomberos, Protección Civil también se presentaron. Sí acudimos por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, con la unidad de la 1193, que es una ambulancia, ahí a brindarle el apoyo. Y posteriormente se trasladó a Delicias al Hospital Regional. Así es, a su valoración. Y justamente después de que se estaba viviendo ese traslado de este joven, fue un fuerte trueno y más que nada las chispas que hicieron que comerciantes del sector norte poniente de Delicias, justamente en la avenida del Parque y calle Segunda, se alarmaran. Un cortocircuito que ahí tenemos las imágenes. En un momento más pondremos el audio para que vea cómo se asustaron los comerciantes de este sector. Y sí, este corte generó que hubiera apagón total en varios comercios. Generó que se paralizara la venta en ese sector y sobre todo vamos a ver si no hubo daños en algunos locales comerciales. La información la va a conocer Patricio Barrera, coordinador de Protección Civil del municipio de Delicias. Se lo reporta, ¿verdad?, que se presenta este cortocircuito, donde inclusive se pusieron los cables al rojo vivo y saltaron algunas chispas y pues alertando aquí a los peatones y conductores por lo que viene siendo esta importante avenida, que es la avenida del Parque y calle Segunda Norte, donde pues se presentó este cortocircuito y pues debido a eso se tuvo que pedir el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad y también lo que es las diferentes compañeras de vetas, ¿verdad? Se acercaron y pues lo que viene siendo vialidad
que hasta este momento está a oscuras lo que vienen siendo estos locales comerciales, lo que viene siendo donde se venden artículos de importación, una papelería, una zapatería, ¿verdad? Aquí por donde hay una panadería, la panadería sí tiene energía eléctrica, y por cuál situación está cerrada ahorita esta vialidad importante de lo que es la avenida del Parque hasta lo que viene siendo lo que es la calle Primera hasta la calle Segunda, ¿verdad? Está cerrada la circulación, ya que pues estamos esperando aquí que también la Comisión Federal termine los trabajos de reparación de esta línea eléctrica. ¿Está controlado, comandante, ya? Está controlado, ¿verdad? Está controlado, pero sí hasta que nos indique Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad?, que ya se restablece el servicio, pues se va a permitir la circulación por aquí, por esta importante avenida. Las recomendaciones, comandante, para las personas que pues se lleguen a topar este tipo de explosiones, de cortos, que pues no son muy comunes, pero pues se dan casos aquí en Delicias. Exactamente, ¿verdad? No estamos exentos de que se nos presente una situación en otro lugar, ¿verdad? En nuestro domicilio, en nuestra empresa. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que es la energía eléctrica, ¿verdad? Al momento que veamos que hay un desperfecto o alguna situación así de cortocircuito, pues retirarnos del lugar porque muchas veces los cables caen al suelo y nos pueden golpear y así mismo recibir una descarga eléctrica. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad?, que visualicemos esto y no acercarnos. La curiosidad será mucha, pero es mejor estar prevenido, ¿verdad?, prevenir algún accidente mayor. ¿En este hecho se reportó alguna persona lesionada, comandante, o saldo blanco? Hasta ahorita no se nos ha reportado ninguna persona lesionada. Esperemos que así siga, ¿verdad?, ya que pues los trabajos de comisión pues van a estar trabajando. No sabemos hasta qué horas, pero por lo pronto ahorita está cerrada la vialidad y está a oscuras lo que vienen siendo estos locales comerciales. En el municipio de Mioqui, justamente el director de Seguridad Pública de ese municipio, Víctor Orona, mejor conocido como Cuco Orona, nos da a conocer la información muy importante. También ellos van a recibir a algunos cadetes que se van a incorporar a esta Dirección de Seguridad Pública. Y sobre todo el análisis que están realizando ellos del mes anterior, se han dado cuenta que la colonia de 3 siglos es la que se está convirtiendo en el foco rojo en alto índice delictivo. Además nos menciona de los operativos que se realizan en algunas comunidades que están retiradas a la cabecera municipal. Son recorridos y operativos que se hacen durante la mañana, durante la tarde o bien durante la noche, pero no se deja desprotegida ninguna comunidad. Estamos por concluir el operativo de Navidad Blanca este 6 de enero. Asimismo, ya por instrucciones de nuestra alcaldesa, la arquitecta Miriam Soto, estamos trabajando lo que va a ser este 2023, decirte que vienen nuevos proyectos para la Dirección de Seguridad Pública. Seguiremos capacitándonos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Asimismo, estamos ya proyectando 10 nuevos elementos para la Dirección de Seguridad Pública que vendrán a reforzar las áreas tanto de policía como vialidad. Entonces, bueno, ya estamos con todo en este 2023 dentro de la Dirección de Seguridad Pública. ¿Qué proyectos nos puede revelar un poco? Bueno, mira, principalmente es seguir capacitando al personal. Decirte que vienen nuevas capacitaciones, ya como te lo mencioné ahorita, estamos en pláticas con Gobierno del Estado y con Derechos Humanos, seguir profesionalizando a nuestra policía. Sabemos que viene ya lo que es Centinela aquí al municipio de Mioqui, ya nuestra coordinadora de C4 ha estado en contacto con ellos para empezar a capacitar a nuestro personal y cuando llegue el programa ya estará al 100% con todo el personal capacitado. Los sectores, colonias, seccionales más conflictivos, ¿cuáles son, comandante? Bueno, mira, decirte que tenemos una incidencia baja en lo que es tanto en violencia familiar, robo a casa habitación, cualquier delito de alto impacto afortunadamente no tenemos dentro del municipio. Sabemos que hay colonias más conflictivas como viene siendo la 3 siglos, donde estamos enfocando los operativos, 2 operativos disuasivos a la semana, esto a diferentes horas para seguir inhibiendo cualquier tipo de delito que se nos pudiera presentar dentro del municipio. La 3 siglos es la un poco más conflictiva. Así es, traíamos por ahí un foco rojo, sin embargo, como te lo menciono,
no es algo que sea tan relevante para nosotros, pero tenemos que poner atención nosotros como Dirección de Seguridad Pública. Tenemos los mapas de calor, los monitoreamos mes con mes la incidencia hacia dónde se está desplazando, si es que se desplaza dentro del municipio. Como lo mencionabas tú ahorita, los seccionales mandamos también este tipo de operativos de 2 a 3 veces por semana a diferentes horas. Y bueno, es eso, seguir monitoreando si es que se mueve la incidencia hacia algún otro punto, atacarla de inmediato. Tenemos una información que debemos dar a conocer de la estadística de defunciones y de nacimientos que se dieron en el año 2022. Escuchen nada más. En este municipio de Delicias, registro civil, la oficial Adela Lizalde nos da a conocer de que fueron 1,960 defunciones en el año 2022. Estamos hablando, amigos, de que en promedio diario fueron de 5 muertes. Imagínense nada más. Alto el índice de defunciones en el año 2022. Tenemos toda la información que nos da a conocer la oficial de registro civil en este municipio. Defunciones tuvimos en el 2022 1,690 defunciones y 1,690 y ¿qué me preguntaste? ¿Nacimientos? Nacimientos. 1,704 en el 2022. Tan solo 14 personitas nacieron. Más, sí, de las que fallecieron. Así es. ¿Esto ha incrementado en los nacimientos en relación al 2021, licenciado? Los nacimientos sí, porque en el 2021 tuvimos 1,488 asentamientos y en el 2022 1,704. No quiere decir que esos hayan sido los nacimientos que hayan sido realmente los que sucedieron, porque las personas pueden haber tenido su bebé aquí, en el hospital regional, por ejemplo, en el seguro, en alguna clínica particular, pero luego irlos a registrar a otro municipio, como Mioqui, como Saucillo, como Rosales. Puede que te dijo el bebé nació aquí, pero lo registraron en otro municipio. Para como vemos el panorama, se espera un 2023 con más población en Delicias. ¿Me explico? Pues ya sabemos cuál vaya a ser los nacimientos, supongamos, o defunciones, ya sabes, todo va también conforme la pandemia. Si hay pandemia como se nos ha presentado en años anteriores, pues incrementan las defunciones muchísimo. Pero pues por el momento cerramos el 2022 con 1,704 nacimientos asentados aquí en Delicias y 1,690 defunciones. Es decir, pues Delicias creció 1,704 personas más. Así es. Como te digo, registradas aquí en el municipio de Delicias. ¿Habrá bebitos que todavía no se registran? Pues esperemos que no. Nosotros siempre hacemos un llamado a los padres de familia que el registro de nacimiento oportuno, porque a partir de que los niños son registrados, existe. Y es un derecho. Es un derecho de los niños, es su derecho a la identidad, y nosotros hacemos muchísimo la recomendación que lo más pronto posible sean registrados. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información, claro, en Código 3, lasnoticias.com. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo?
En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Los incendios en hierba seca se siguen presentando en este municipio de Delicias. Por tal motivo, realizamos una entrevista con Alejandro Chavarría, comandante del Departamento de Bomberos, que nos da a conocer las salidas que tuvieron durante este día. Así es. Últimos llamados que hemos tenido son de hierba seca en predios agrícolas, así como en lotes baldíos. La gente pues les hace fácil quemarlo para poder hacer la limpia de su terreno, pero esto genera mucha problemática en cuestiones en los vecinos, problemáticas que se pueden propagar a ranchos, a viviendas, donde estas casas pues tienen sus paredes cubiertas con poliuretano, y esto es un material que arde al 1000%, y es el peligro que la gente tiene el miedo de que esto se pueda propagar a los domicilios. Por lo que como te digo, las unidades no se han dado abasto en salir estos tipos de servicios. En el mes de diciembre pues se nos disparó mucho este tipo de servicio por cuestiones de negligencias, otros por accidentalmente, pero pues afortunadamente esto conlleva a mucha movilización del Departamento de Bomberos, así como el miedo a muchas personas que viven alrededor de estos tipos de predios. Recomendaciones, el llamado a la gente, comandante, ¿cuál sería? Bueno, el llamado es, dentro del parte del municipio hay departamentos que se dedican a lo que es la limpieza de los, recoger todo lo que la gente limpia. Pues lo mejor aquí recomendable es limpiar el predio, poderlo desechar, a quemarlo. Se les hace más fácil quemarlo, pero esto genera pues mucho peligro, mucho riesgo, porque últimamente se ha soltado lo que es el aire, y es lo que mucho provoca que las pavesas, que es la brasilla que queda prendida, pues se propagan a otros lugares, y eso se extiende bastante y se nos hace más difícil al Departamento de Bomberos, porque la entrada de esos predios pues es difícil la cuestión de entrar, y pues se nos genera más, como te digo, más movilización de más personal para tratar de que esto no se propague más allá de lo que es. Tenemos una importante entrevista con el oficial López del Departamento de Vialidad, Jesús Manuel López, donde se da a conocer, fíjese nada más, a pesar de los señalamientos, a pesar de tantas fotografías que se han logrado evidenciar a través de las redes sociales, donde la gente sigue sin hacer caso, o bien hace caso omiso de los señalamientos en el cruce del tren. Tenemos la información por parte de la gente de Vialidad, Jesús Manuel López, y sobre todo hay imágenes que logramos captar en donde se sigue haciendo caso omiso de los señalamientos gráficos. Así es, mire, estos señalamientos son con la finalidad de disminuir lo que son los accidentes viales, ya que los vehículos acostumbraban a pararse después de las vías, y los señalamientos son para que los vehículos detengan su marcha antes de las vías y sin obstruir lo que es el área de retorno de la lateral de aquí de la carretera federal. Y nos encontramos aquí con los vehículos para concientizar y disminuir los accidentes que hemos tenido ahora comúnmente con el tren. Señor, coméntenos, también hemos estado observando que se han estado deteniendo algunos vehículos ya que no respetan lo que es este señalamiento. Así es, se detienen los vehículos por la falta de documentación de los dos documentos que le falten, como los indica el artículo 101, fracción cuarta de la ley de tránsito. A la falta de dos documentos se detendrá el vehículo. Señor, esto es con la finalidad de estar disminuyendo o evitar este tipo de accidentes. Así es, lo único que queremos, ya se les pintó un señalamiento de piso, de alto, se les marcó las líneas en el tope,
se les pusieron 2 señalamientos gráficos donde se les indica que esperen la luz verde antes de las vías, no posterior de las vías, para disminuir los accidentes. Señor, a todas las personas que estén respetando estos señalamientos, pues bueno, no se le tiene por qué hacer caso omiso ni ninguna molestación. No, persona que respeta se le respeta, no se le molesta para nada, solo a las personas que infringen o no respetan los señalamientos gráficos, de piso, electromecánicos. Como usted ya sabe, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento tiene el descuento para todos aquellos adultos mayores de 60 años. Por tal motivo, se está pidiendo que vayan y firmen su supervivencia. ¿Para qué? Para que se les haga válido este descuento. Del tema nos habla nada más y nada menos que María Lourdes Contreras, quien viene siendo la directora comercial de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias. Por cierto, han tenido una excelente respuesta. Desde el pasado lunes, día 2 de enero, hemos tenido aquí la asistencia bastante concurrida de adultos mayores que vienen a validar su supervivencia para que a partir del mes de enero, ya cuando se les mida su consumo de agua, pues ya les aparezca el descuento en el sistema. En el recibo aparece el cobro real, pero ya a la hora de ellos venir a pagar, pues se les hace el 50%, aclaro, dentro de los primeros 20 metros cúbicos. Con esos 20 metros cúbicos perfectamente vive una familia de 5 miembros. Ya el metro número 21, ese sí se cobra normal. ¿Sí? Entonces invitar a pues que estén alerta a los adultos mayores que posiblemente no puedan venir. ¿Qué hay que hacer los que no puedan venir? Bueno, si no pueden venir por alguna razón, pues aquí que nos lo diga, que venga la persona, el familiar, y nos diga cuál es el motivo. Y ya nosotros vemos la manera de poder darlo de alta. A todos se ayuda. Sí, a todos. Recuerden que es de 65 años en adelante. Pero este beneficio no nada más es para los adultos mayores. El 50% de descuento dentro de los primeros 20 metros cúbicos es para miembros de alguna etnia, para personal de seguridad pública, para miembros del ejército y para todas aquellas personas jubiladas y pensionadas, aunque sean menores de 60. Y también, si hay alguien con una discapacidad en casa, también se da de alta con el 50%. Desde luego, todas estas personas que pertenecen a estos grupos que estuve nombrando necesitan acreditar, según sea el caso. Si es miembro del ejército, si tiene una discapacidad, lo tienen que acreditar, porque nosotros lo escaneamos para que nos aparezca en el sistema en un momento de una auditoría, porque le hiciste el descuento del 50 por esto, porque cumple con las características que nos está marcando nuestro tarifario. ¿A dónde acercarse y qué traer para validar esa supervivencia? Mira, su credencial de elector, y en el caso de ser jubilado o pensionado, pues su credencial de jubilado o pensionado. Como te digo, si es miembro del ejército, pues su credencial de ser miembro del ejército. Entonces, únicamente una identificación. Las dos cosas, su credencial de elector y lo que lo acredite como parte miembro de los grupos estos. Si es un menor, pues no tiene credencial de elector. Si es con una discapacidad, con que traiga su credencial de discapacidad o su certificado de un médico especialista donde nos dice que tiene la discapacidad. Es tan sencillo, pero lo más importante, acercarse. Sí, para que puedan aprovechar este gran beneficio que está ofreciendo la Junta de Aguas. La cercanía entre gobierno y ciudadano es muy importante, y de esto lo sabe la alcaldesa del municipio de Milwaukee, el arquitecto Miriam Soto Ornelas, y regresó afortunadamente este año 2023 con pilas nuevas y sobre todo con muchas ganas de chambear, como lo ha venido haciendo la alcaldesa de ese municipio. Y sobre todo, déjenme le informo, regresó con el miércoles con tu alcaldesa, un programa que se va a mantener
también durante este año 2023, y 2 programas más que también son muy cercanos a la ciudadanía y no únicamente en su oficina, sino casa por casa. Para nosotros es muy importante poder continuar con este programa, que es un programa de cercanía con la ciudadanía. Pues ahora sí que iniciamos el 2023 con todo. Sí, sabemos que está haciendo fresquecito, pero pues estamos siempre a las órdenes de la ciudadanía. Siempre tenemos alrededor de 60 100 servicios durante los miércoles con tu alcaldesa. ¿Seguirá el miércoles con tu alcaldesa toda la Sí, administración? definitivamente. Cada 15 días estaremos con este programa y bueno, pues es un programa que llegó para quedarse, sobre todo porque hemos tenido siempre muy claro en el gobierno que tenemos que tener esa cercanía con la ciudadanía, y vamos a continuar también con los programas Por Amor a Meoqui, con los programas de 24 horas, donde nos permiten, aquí, bueno, estamos en el espacio de la presidencia municipal, pero estos otros 2 programas que menciono estamos alejados, ¿no? O sea, nos vamos a las comunidades, nos vamos moviendo. En el programa de 24 horas o son reuniones de vecinos o caminamos casa por casa. Entonces, eso es algo que siempre he dejado muy claro con el gabinete, que debemos estar donde suceden los problemas. Sirven para focalizar problemas que posiblemente desde aquí no se ven y llega la gente y te los menciona, ¿no? Así es. De hecho, a veces es... los programas a los que acudimos a las colonias, la ciudadanía se extraña, ¿no? Así de que, bueno, ¿y por qué tocan a mi puerta? ¿O qué evento va a haber? Y pues es realmente ponernos a las órdenes de la ciudadanía, y nos da mucho gusto siempre el recibimiento que nos da la gente de todos los lugares. Siempre nos reciben muy bien, y esto nos permite conocer las problemáticas de las diferentes colonias y comunidades y trabajar también para resolverlas, porque no solo es escuchar y darle la atención, sino también resolver. El apoyo para los estudiantes sigue siendo una prioridad para el gobierno municipal de Meoqui. Por tal motivo, se siguen entregando becas a universitarios. Sengi de Pérez, quien viene siendo directora de Desarrollo Social en el vecino municipio de Meoqui, nos da a conocer cómo va trabajando con este excelente programa. Como ya saben, uno de los compromisos de campaña de la alcaldesa, la arquitecta Miriam Soto, fue el implementar programas que contribuyeran a mejorar y aumentar la educación aquí en el municipio de Meoqui. Uno de estos fue el programa de becas económicas y de convenio, que ya se venía manejando desde el año anterior, pero en este nuevo año tenemos también las becas de transporte, que es para aquellos alumnos de universidad que se tienen que trasladar desde su casa a la escuela y que esto les queda retirado, ya sea que sean alumnos de Cárdenas que vengan a Meoqui, alumnos de Meoqui que tengan que ir a Delicias o a Chihuahua. Y pues tenemos abiertas ahorita la convocatoria para estos 3 programas. Importante que traigan la documentación aquí a las oficinas de desarrollo social. Durante el mes de enero va a estar abierta la convocatoria, y lo que necesitamos es la CURP del alumno, credencial de lector, un comprobante de domicilio, la constancia y boleto de estudios, y una nómina, ya sea si ellos trabajan, de un mes de trabajo, o en caso de que dependan de sus padres, pues la nómina de alguno de los 2 padres. ¿Cuántos beneficiarios esperan, Sanguito? Mira, los programas se manejan con diferentes cantidades de apoyo económico. Nos basamos prácticamente en el recurso, no en los beneficiarios. Tenemos disponibles 1,5 millones por año. Entonces, dependiendo de las solicitudes que nos lleguen, ya veremos cómo los repartimos en cada uno de los programas y a cuántos alumnos logramos beneficiar con esta convocatoria. Pues los más que se puedan, nada más que hasta enero. Así es, recordarles que es únicamente durante este mes, que esta convocatoria es la que abarca desde enero hasta diciembre, hasta junio, y también recordarles que las becas de convenio pues son para alumnos de la Universidad Vizcaya, del CEUN y de la URM. Únicamente que vivan en Meoqui. Sí, habitantes únicamente del municipio de Meoqui, sin importar que sean excepcionales, y que son becas únicamente para universidad. La inclusión es algo muy importante que como ciudadanos tenemos que tener. Y por tal motivo, el gobierno municipal de Delicias y bien el DIF municipal estarán llevando a cabo un curso de lengua de señas. Mis manos hablan. Si recuerda usted, cuando fue el encendido del árbol, hubo ahí niños que estuvieron con los villancicos, con esto de lengua de señas, para todos aquellos que son débiles en cuestión auditiva.
Y por tal motivo, amigos, yo sí quiero hacer un poquito y hacer conciencia de la inclusión. Por tal motivo, pues este curso va a costar de 6 meses, ¿sí? Arrancando el 16 de enero, usted se puede registrar en el DIF municipal de Delicias y así que todos cordialmente invitados. Créame que la inclusión es algo muy bueno para las personas con discapacidad auditiva y nosotros como oyentes. 13 sería la preinscripción y el 16 definitivamente vamos a iniciar este curso. La verdad es un curso por 6 meses que serían clases a la semana de 2 horas. Entonces la verdad es que es una inversión muy bonita, una inversión de mucho amor. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener esa empatía con estas personas con esta discapacidad. Entonces podremos tener esta comunicación que cada vez aumentan estas cifras. Entonces pues vaya, tenemos que ser empáticos con ellos y por qué no tener una comunicación con estas personas. ¿Las edades se pueden inscribir? Claro que sí. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo cómo los niños aprenden pues rápidamente y les gusta muchísimo. Lo vimos en el encendido del pino, que fue como una iniciativa para empezar a hacer conciencia, cómo los niños aprendieron estos villancicos y lo presentaron en lenguaje de señas. Ellos estaban encantados. Entonces de eso se trata, que también los niños empiecen ahora sí que a aprender estas habilidades para tener esta comunicación y sobre todo la empatía con estas personas. ¿Quién impartirá el curso? Lluvia Meléndez, ella es la licenciada Lluvia Meléndez la que impartirá este curso. ¿Se hará de manera continua? Porque el 6 de enero nuestro festejo con los niños acá en Ciudad Infantil, pues es un festejo para niños, el cual los invitamos a llegar a este punto a las 11 de la mañana. Habrá muchas sorpresas, estará Bombi, Jazz, se me fue la letra Jazz, y va a haber un torneito de fútbol, va a haber algunas sorpresas que los esperamos ahí con todo gusto para ahora sí que partir la tradicional rosca de Reyes. ¿Habrá transporte para las colonias rurales? Claro que sí, va a haber transporte para las colonias rurales, precisamente de ello se trata, ¿no? De que vayan, los niños acudan a Ciudad Infantil y sobre todo aquellos niños que no tienen ese acceso para llegar, pues esa es la prioridad. Faltando 12 minutos para las 10 de la noche, yo le agradezco, Sofina llamó la atención para este noticiario. Le invito para que el día de mañana, 9 de la noche, siga las noticias a través de código3.com. Protéjase, la temperatura va a seguir descendiendo y sobre todo, pues vienen los fuertes vientos en nuestro municipio. Que tenga usted una excelente noche. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más. Ven, te esperamos. Materiales Jaques.